Gloria a Dios. Se ha alabado el nombre de Jesús. Cuán grande es Dios. Todo ojo le verá. Qué bien, qué hermoso. Cuán grande es Dios. Alabamos el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Qué lindo que podemos estar juntos en tiempos tan adversos. Pero el Señor nos mantiene en esta unidad de la fe, en la unidad del Espíritu. El Señor nos sostiene con su mano poderosa. Hermanos amados, la comunión de los santos, bendito sea el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Le damos a Él toda la gloria y la honra. Este es el día que Él preparó para nosotros. Amén, es como que Él preparó la comida para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Déjeme orar por usted un momento en el nombre de Jesús. Padre, te doy toda la honra y toda la gloria. Oh querido Dios, tú eres un Dios de una infinita misericordia. Qué bueno es estar en tu presencia. Ayúdanos, sostiénenos con tu mano poderosa, Padre. Ahora clamo, Señor, por cada hermano, por aquellos que están en sus casas, por aquellos que están atravesando situaciones difíciles. Señor, sostiénelos, levántalos en esta hora. Oh, que la unción y el poder del Espíritu repose sobre cada uno. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre, alabado sea el nombre. Oh, nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bueno es estar en su presencia. Oh Dios, cuánto te amamos, cuánto te amamos. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Sabe que estamos diciendo que nos reconciliamos primero con Dios. Dijimos la importancia de reconciliarnos con Dios, de volver a sus brazos, de entender la importancia de conocerlo a Él, de conocerlo, de entrar en esa intimidad con Dios. Pero también dijimos, es importante y de suma urgencia que nos reconciliemos con su voluntad. Cuando uno recorre la Biblia y ve los grandes personajes y la vida de cada uno, yo recorro nuestra vida juntamente primero con mis padres y luego con mi esposo, el siervo de Dios, su pastor, que estuve tantos años con él y tantos años que servimos al Señor, más de 50 años unidos sirviendo al Señor por su propósito eterno, porque Él nos llamó y Él tenía propósito de que estábamos en el vientre de nuestras mamás. Y así con cada siervo de Dios, uno recorre la historia y dice, qué tremendo, qué grande es Dios, tan grande es Dios, qué tremendo, qué grande, Señor. No tenemos palabras para exaltarte, Señor, no hay cómo, a veces no alcanzan las palabras para un Dios tan grande. Entonces, cuando uno recorre y a veces pienso cómo el Señor nos llamó y cómo respondimos con mi esposo en aquellos momentos a ese llamado de Dios, esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, esa voluntad del Señor. Digo, qué misterio hay allí, ¿no? Y ahí entonces recorro algunos personajes en la Biblia. Esta mañana estaba analizando sobre Abraham, el padre de la fe. Impresionante. Abraham que
responde a Dios y él deja de lado esa impronta, esos principios de la vida natural en cuanto a la riqueza, a lo que son las posesiones. Y él deja de lado eso porque él vivía en un lugar que era con un desarrollo importante. Pero Dios lo llama, Dios tiene propósito con Abraham. Impresionante, Dios tiene propósito con Abraham y él entonces comienza a andar hacia el propósito de Dios. Y él realiza un pozo ahí en Berseba y ahí está, en medio del desierto. Él cava ese pozo porque allí encuentra agua. Tan importante el agua en la Biblia. El agua en la Biblia es algo muy importante. Para nosotros, por eso vamos a ver que la Biblia habla mucho del río, el río de Dios, cantamos y demás, porque es algo que tiene mucha importancia para la vida cristiana, lo que es el agua. Entonces, Abraham, él realiza aquel pozo como figura de lo que es el agua de vida. Entonces, él construye alrededor de ese pozo una ciudad y avanza hacia ese propósito de Dios. Es como que ese pozo le está hablando de ese propósito que Dios tenía para su vida. Abraham, que sería el que hoy, después de tantísimo tiempo, y estamos hablando de ese personaje en la Biblia, y que nos inspira tanto y que decimos es el padre de la fe, es el que ha construido un camino de fe. Dios tenía un propósito. Él tenía, en el seno de Abraham había una nación que tendría propósito en Dios, en lo que tiene que ver la profecía. Entonces, la vida de este hombre es tan extraordinaria repasarla y ver y descubrir cómo él responde a esa voluntad de Dios. A pesar de que es un ser humano como nosotros y que tiene tantas dificultades y idas y venidas y dolores y demás, sin embargo, él permanece en esa voluntad de Dios. Y tan precioso, él permanece en esa armonía con la voluntad de Dios. Y nos enseña tanto la vida de Abraham. Así que estaba repasando la vida de este hombre durante bastante tiempo y descubrí una vez más, es como que uno va a un pozo cuando va a la Biblia y saca las riquezas extraordinarias del Señor. Pero en esta noche quiero hablarles de otro hombre que tenía propósito. Dios tenía propósito con él. Había un propósito en él mismo. Dios había decretado algo con ese niño que en los comienzos parecía que le querían quitar la vida, pero su madre fue sabia y él se crió. Estoy hablando de este personaje llamado Moisés. Y en el Éxodo capítulo 11, versículo 15, aquí Éxodo capítulo 2, del 11 al 15, descubro algo tan interesante que quiero compartir con ustedes. Éxodo capítulo 2 dice así: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Mire lo que ocurre con Moisés. Había un propósito de Dios sobre la vida de él lo conocía, él lo sabía, pero aquí tenemos que hacernos 3 preguntas antes realmente de tomar en nuestra vida decisiones importantes. Él sabía que Dios tenía un propósito con él, pero el tema es que él tenía que ponerse en armonía con ese propósito de Dios. Y vamos a ver cómo al leer esto y algunos otros pasajes nos ubican cómo en un momento es como que no comprendió lo que significaba estar en esa armonía con el propósito de Dios. Por eso tan importante ese reencuentro con Dios y ese reencuentro con el propósito de Dios. Pero número 1, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar en armonía con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, hacernos algunas preguntas como qué, como cuándo, como dónde, algunas preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hacernos algunas preguntas con respecto a ese propósito de Dios para colocarnos en esa armonía con Dios. Y la historia de Moisés es un ejemplo de la importancia de buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión. Y vamos a ver entonces cómo él se apresura, aunque la situación que veíamos recién, él fue criado en el palacio como como lo prohijó la hija de Faraón, y que era un lugar de poder, de una preeminencia y prestigio que él tenía. Sin embargo, ya siendo adulto, como un egipcio, golpeaba a un hebreo y tomó una decisión precipitada. Ese es el problema que tuvo Moisés. Tomó esta decisión que fue precipitada. No se hizo las preguntas con respecto a ese propósito de Dios. De ninguna manera se estaba alineando con ese propósito de Dios. Entonces, él se apresura y entonces mata al egipcio y el resultado fue realmente muy tremendo. Con el tiempo lo vemos que se establece, como termina este texto, en el desierto de Madián y se convierte en un pastor de ovejas. Allí en medio del desierto, más o menos rápidamente la historia. Quiere decir, ¿qué le pasó aquí a Moisés? Se adelanta a ese propósito de Dios. Y Moisés, Dios tenía un plan, pero él apresuradamente, y a veces nos ocurre que entendemos, tenemos que tomar esa decisión, entendemos que tenemos que reencontrarnos con ese plan de Dios para nuestra vida. Entendemos que Dios tiene un plan para nuestra vida, pero nos adelantamos y tomamos decisiones equivocadas como lo tomó Moisés. Se adelantó, no era el momento, tenía que esperar en Dios, insisto, tenía que alinearse con ese plan de Dios. Y ese plan de Dios tenía las preguntas, el qué, el cuándo y el cómo. Sin embargo, él acá
la pasión lo hizo hacer que se adelantara a ese plan de Dios. Decisiones apresuradas. ¿Cuántas veces te pasa que tienes esas decisiones apresuradas sin considerar este detalle tan importante? Vos sabés que Dios tiene algo con vos sabés, pero nos adelantamos a ese plan de Dios. Y según el relato de Moisés, esto es lo que le ocurrió. Otro problema es que se ubicó o se enfocó en un solo suceso, sin entender ese plan completo que Dios tenía. Él vio a este egipcio, lo que vio y lo mató, y punto, y se terminó. Él se enfocó en esa situación que él acababa de ver y entendió que él podía y él, que estaba, según lo había comprendido y muy bien, estaba en el plan y el propósito de Dios. Pero no era así como Dios quería tratar con él. Esa no era la manera. Entonces, hubo una situación que lo precipitó al error, fuera de ese plan eterno que Dios tenía para él, fuera de alinearse con ese plan de Dios. Ese panorama completo que Dios tenía para su vida, él se enfoca exclusivamente a esa situación que está viviendo. A veces nos pasa, hermanos, que entendemos y tenemos un panorama completo de ese plan de Dios, pero de pronto un detalle en nuestra vida nos hace confundir, nos aleja de ese plan de Dios, nos descolocamos, no nos alineamos y lo único que produce es un atraso. Pero no obstante, Dios, a pesar de eso, trabaja con nosotros, como trabajó con Moisés, trabajó en su carácter, trabajó en toda su conformar su personalidad para ese plan de Dios. Pero a veces nosotros queremos como presionar ese plan y nos equivocamos. Y nos enfocamos en las pequeñeces. Y a veces nos pasa en la vida, hermanos. Hay un plan eterno de Dios para nuestras vidas. Algo maravilloso. Sin embargo, nos estamos entreteniendo con cada cosa sin sentido en nuestra vida, que ocupan nuestro tiempo, nos desgastan, nos desalientan y nos alejan de ese plan de Dios para nuestra vida. Y estamos enojados, y estamos enfurecidos, y estamos cansados, y estamos agobiados, y terminamos sin esperanza. Y decimos, no, esto no era para mí. Quizás Moisés lo pensó cuando estaba allá en el desierto, de estar en la casa, ahí en ese lugar, era el Señor ahí en la casa del rey. Ahora estaba en el desierto, ni siquiera estaba llevando adelante ese plan que Dios tenía para su vida. Podía haber dicho, esto no es para mí, o sea, el desaliento. Actuó con un impulso en lugar de buscar lo que Dios quería hacer. Él fue y hizo lo que hizo sin tener en cuenta las consecuencias. Y a veces nos ocurre, hermanos, que nosotros avanzamos en el enojo, en la ira, en el desaliento y tomamos decisiones y nos ocurre lo que a Moisés. No pensamos en las consecuencias. Moisés tuvo una consecuencia que le significó años de su vida. Y a veces, hermano, esto hace tomar esas decisiones equivocadas
en el enojo, en la violencia, actuamos con violencia sin tener en cuenta al otro. Y entonces ocurre lo que le ocurrió a Moisés. Vienen consecuencias que después nos traen tanto dolor de cabeza. Las consecuencias. Sí, yo estoy en desacuerdo, esto no va conmigo. Y usted puede pensar y tomar tantas actitudes, pero no tiene en cuenta las consecuencias, lo que puede suceder. Hoy en día están hablando acerca de este virus que está aumentando aceleradamente. Pero la gente sale a la calle, la gente no se cuida y todo lo que están diciendo que por todos los medios y usted escucha, y no tienen en cuenta las consecuencias. Las consecuencias tan trágicas no se tienen en cuenta. Yo creo que Moisés debió haber considerado si su acción impulsiva era la manera más sabia de proceder. ¿Cuántas veces actuamos de manera impulsiva, hermanos? Y no tenemos en cuenta las consecuencias. La gente tiende a reaccionar de manera precipitada. Y yo entiendo por algunas razones. Por su actitud ante la situación, por su prejuicio en la situación como lo tenía Moisés, por su egoísmo. Y podemos seguir, yo puse 3 puntitos ahí para trabajar con eso, ya tengo bastante. Pero podría poner muchos más. Cuando actuamos de manera impulsiva, corremos más riesgo de tomar decisiones equivocadas que luego vamos a lamentar. Insisto, nos salimos de ese plan de Dios. No nos alineamos con esa voluntad de Dios. Dios desea que primero busquemos conocer su voluntad. Señor, ¿vos querés que sea ahora? Señor, ¿cómo tengo que conducirme en este instante? ¿Cómo tengo que conducirme en esta situación? La otra cosa es que actuó en su propia fuerza. Tremendo. En lugar de buscar la fuerza de Dios. Cuando tenemos tantos textos que nos hablan que Él es nuestra fuerza, que Él defiende nuestra causa, que Él va adelante, la fuerza humana es muy limitada. Él lo pudo comprobar. Él mismo cuando llevó al pueblo a la tierra prometida, cuando tenía el mar delante y tenía el ejército enemigo detrás, Él pudo comprobar que con su fuerza no podía, pero pudo comprobar ciertísimamente que la fuerza de Dios está vigente para aquellos que nos alineamos en la voluntad eterna de Dios. Actuó con ira. Y yo creo que si nos aferramos a la ira, al enojo, una vez y otra vez y otra vez, y nos enojamos y decimos, bueno, lo arreglamos, perdóname, otra vez será, no, tengo que resolver ese problema. Tengo que resolverlo, tengo que alinearme con Dios. No tenemos que dejar que esa ira se mantenga en nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos enojados y seguimos enojados y seguimos enojados y te pasa la vida, estás enojado? Y cualquier cosita te hace reaccionar mal porque está en tu corazón. Hay algo
que hay que resolver en el corazón. Hay algo que hay que sacar definitivamente del corazón. Y te tendrías que poner exclusivamente en tu vida y trabajar con el fin de solucionar esa área que está mal en tu corazón, que no está alineada con el propósito de Dios. Porque si no te hace actuar de una manera vergonzosa, de una manera desleal, destructiva. Eso no es propósito de Dios. No considero las consecuencias. Y no importa si rompemos matrimonios, no importa si actuamos deslealmente. En vez de reaccionar de manera impulsiva ante una situación, yo creo que deberíamos pensar con seriedad en las consecuencias, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Algunas consecuencias, hermanos, ante esas actitudes pueden durar toda una vida. Y toda la vida viviste en ese estado. Pero hoy el Señor dice, basta ya. Es hora de que soluciones esa parte de tu vida. ¿Qué hay celos? ¿Que hay contiendas? ¿Que hay disensiones? Tenemos que estar en armonía con el plan de Dios. Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, pero debes colocarte en esa armonía perfecta con Dios. ¿Y cómo será, pastora, esa armonía con Dios? Número 1, Dios proveerá todo lo que te hace falta, dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Señor, ¿cómo debo actuar? Yo suelo decir, contá 1, 2, 3, 4, antes de enojarte. Créele a Dios, funciona en esa creencia de que Dios interviene en tu vida. Créele a Dios que eso no es parte de ese plan divino para ti. Por eso dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir, pero no se menciona solamente con los bienes, sino yo tengo que ser el primero en dar amor, el primero en dar la caricia, el primero en abrazar, el primero en restaurar, el primero en ser aquel que extiende la mano. No, si no me saluda, yo no lo saludo. Voy yo y lo saludo. No me abrazo, yo voy y lo abrazo. No me mira, yo lo miro y le hago saber que le estoy mirando. Da amistad, da amor. Y te alinearás con ese plan perfecto de Dios, porque Él es amor. Su esencia es de amor. Él es romántico. Toda la Biblia es una historia de amor romántico. Y Dios nos dará instrucciones específicas. Le dije preguntar el qué, el preguntar por el cuándo y el cómo.
Y Él te dará instrucciones específicas qué hacer dentro de un momento, qué hacer en una hora. Pastora, pero no voy a estar preguntándole a Dios cada momento. Si te levantas a la mañana y buscas a Dios y le dices, Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas, guía mis caminos, Señor, y a lo mejor vos tenías un proyecto y te levantaste esta mañana y dijiste, hoy me voy a ir a, no sé, al mar, me voy a ir al río, me voy a ir a Calamuchita, no sé a dónde, ¿a dónde te querías ir? Hiciste, me voy a visitar los amigos, me voy a comer un asadito con fulano de tal. Y resulta que cuando te levantás a la mañana, Dios te dice, mi plan es otro. Pero yo ya hice los acuerdos con los amigos, desarmalo, porque más vale que te alinees con ese plan de Dios para que ese día te vaya bien. Y tengas éxito. Y tengas éxito. Hermano amado, tan importante. Y aún mientras estás de camino, preguntar a Dios, ¿estamos bien por acá? Dios, dirígenos. ¿Cuántas veces íbamos con el pastor en el coche, íbamos a algún lado, teníamos que hacer algo? Todo el tiempo oramos. Todo el tiempo íbamos orando de que salíamos de casa. Señor, guárdanos, envía a tus ángeles a guardarnos. Todas las veces, hermano, todas las veces. Y en el camino íbamos orando, Señor, ahora dirígenos, ahora en el nombre de Jesús. Y yo y su pastor orando, Señor, dame sabiduría aún, ¿por qué camino ir? Necesitamos alinearnos con ese plan de Dios. El Hijo de Dios vive en esa relación de intimidad, en esa relación de reencuentro, de encontrarse con Dios a cada instante. Y Dios nos quitará el temor, porque cuánto temor tenemos, hermanos, ante situaciones que se nos presentan, situaciones que se precipitan en nuestra vida, como lo que está ocurriendo hoy día. Es como algo que te lo tiraron así, ¿ves? Que te lo tiraron por la cabeza. Y el mundo entero está afectado por esta situación. Es algo que se precipitó sobre la humanidad. Y eso desconocido te produce temor. Pero cuando estás alineado en esa voluntad de Dios, Él trae paz y trae calma y te dice, yo estoy al control de tu vida, no te preocupes. Sí, pero Dios, mira que lo que me está pasando es algo complicado, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? Yo le suelo decir, está bien, Señor, pero ahora arreglátela conmigo, a ver cómo la vas a solucionar el tema. Y Dios se hace cargo. Y Él quita los temores. Y Él quita las incertidumbres. Y Él te encamina cada día a su propósito eterno, hermano amado. Y vamos a ver a Dios obrando de manera inusual, de manera sobrenatural, de una manera que quizás todavía no lo conoces. Como le pasó a Moisés. Él tuvo que transitar este tiempo quizás de dolor, de incertidumbre por su actitud, pero cuando se alineó con el propósito eterno de Dios, Él vio maravillas y señales extraordinarias de Dios. Él vio lo inusual, Él vio eso sobrenatural. Yo creo que tenemos que aprender los caminos de Dios, transitar esos caminos gloriosos del Señor. Dios usará aún nuestras debilidades y flaquezas, como lo hizo con Moisés. ¿Cómo quedó en ese desierto?
¿Cómo se dio cuenta que no era nada en ese desierto? Pero Dios tomó esa nada y la hizo una persona fuerte en él. Le dio visión eterna. Le dio un panorama completo. Él lo pudo ver con sus ojos. Y él lo pudo vivir, esos hechos sobrenaturales. Yo creo, hermano, que en un lapso de tiempo pequeño Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en nuestra vida. Y Dios está por ti, hermano. Escúchame, hermano. Dios está. Yo no puedo concebir que en este tiempo un creyente deje de orar. No puedo concebir que en este tiempo un creyente deje de amar a sus hermanos, a sus seres queridos. No puedo concebir que un creyente no tenga hambre y sed de la palabra. No puedo concebir que un creyente no quiera estar con otro creyente en este tiempo. Deberíamos decir, Señor, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. En esos lugares áridos y secos que están todavía en mi corazón, interviene con tu agua de bendición para mi vida, Señor. Interviene, interviene. Oh Dios, ten piedad y misericordia de mi vida. Obra con poder, mi Dios. Te necesitamos, obra con poder. Necesito conocer tu propósito. Necesito alinearme con tu propósito eterno para alcanzar las grandes victorias en mi vida. Tú necesitas de Dios, hermano. ¿Cuánto lo necesitas? Y yo te felicito que estás aquí en la casa de Dios y felicito a todos aquellos que están sintonizando Canal Luz. Oh, Canal Luz, qué bendición, qué brazo nos ha dado el Señor tan extraordinario para poder bendecir a miles de miles. Y estamos aquí para bendecir, estamos aquí para decir, alíñate con ese propósito que Dios tiene en tu vida. Este es el día grande y extraordinario que Dios preparó para ti. No mires las pequeñas cosas, pastora, pero lo que me pasó es muy serio. Para Dios son pequeñas. Él quiere mostrarte que tiene un plan más grande para ti. Que tiene un plan, quiere mostrarle a la humanidad que tiene un plan más extraordinario. No mires esa situación. No te enojes. No te enojes cuando vas en las calles y estás manejando y el otro no tiene una actitud muy buena y yo sé, te da ganas de... Yo sé, te da ganas, ¿viste? Tirarle con lo que tienes. Pero bendecilo, porque es un alma por la cual el Señor dio su vida. La actitud correcta sería bendecir, pero ¿cómo voy a bendecir si me está insultando? Mi padre era uno de esos. Usted le podía insultar y él lo iba a bendecir. Se puede, se puede. Cuando te alineas con el propósito eterno de Dios. Hermano amado, pero yo me voy a vengar. No lo puedo, pastora. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero esto yo no lo puedo hacer, pastora. Esto no lo puedo. Esto es complicado para mí. Pero yo te digo, sí lo puedes en Cristo Jesús. Sí lo puedes. Sí lo puedes. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu corazón y ordene esas partes que están desordenadas. Y verás que cuando te alineas, ¡wow! Gloria a Dios. ¡Qué belleza lo que Dios puede hacer en nuestra vida!
Te bendigo, hermano. Y que al transitar este nuevo año, tú puedas entender y colocarte y reencontrarte con ese plan eterno de Dios. Señor, mi alma te alaba. Te doy toda la honra y la gloria por mis amados hermanos. Oh, querido Dios, que en este día puedan arreglar sus cuentas con Dios. Amado Dios, es tan hermosa tu presencia, Padre, tu presencia. Aleluya, Señor, tu buena voluntad para con nosotros. Ayúdame a entenderla en su plenitud, querido Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Póngase usted de pie, por favor. Créame que hay victoria en Cristo Jesús. Hay algo maravilloso para usted que Él tiene preparado. ¿Cuántos quieren? Yo lo quiero para mi vida. Yo lo quiero. Muéstrame ese plan glorioso que tienes para nuestra vida, Señor. Manifiéstate una vez más. Manifiéstate una vez más. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste una vez más? Manifiéstate una vez más. Yo te anhelo, Señor. Mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Con amor eterno te amo, querido. Dios te bendiga. Alma,